¿Crees que Alemania solo se trata de cerveza, salchichas y no tener límites de velocidad en la autobahn? Piénsalo dos veces. Este es un país donde mencionar partes delicadas de su historia de forma casual, usar traje de baño en playas donde los locales prefieren un código de vestimenta más relajado, o entrar a ciertos lugares de entretenimiento sin conocer las reglas no escritas, puede hacer que de inmediato destaques como el raro. Alemania no es solo la tierra de la precisión, también es el hogar de códigos sociales sorprendentemente estrictos y poco comunes. Desde prohibiciones para lavar tu auto frente a tu casa, hasta regalar flores de forma equivocada o decir ciertas cosas que simplemente no se dicen en público. Y si crees que vivir en Alemania es sinónimo de libertad total al estilo europeo, quizá deberías conocer estas 15 reglas no habladas y tabúes culturales, porque romper aunque sea una sola podría valerte una mirada fría, más afilada que el viento berlinés en enero. Número 15. Jamás menciones el mayor tabú de Alemania. En Alemania, hablar de los nazis no es una broma, es uno de los tabúes más serios tanto a nivel social como legal. Usar símbolos como la esvástica, vestirse con uniformes nazis o incluso levantar la mano haciendo el saludo de Heil Hitler puede llevarte a la cárcel, según los artículos 86 y 130 del Código Penal alemán. Esto no solo aplica en la vida real, también las plataformas en línea son estrictamente vigiladas. Por ejemplo, en 2018, un hombre en Berlín recibió una sentencia suspendida de 10 meses solo por publicar una foto de Hitler en Facebook. Incluso los videojuegos, hasta 2018, no podían mostrar símbolos nazis, ni siquiera en contextos históricos como el famoso juego Wolfenstein. Algunas situaciones de romper la ley por accidente han dejado a turistas totalmente sorprendidos. Un turista estadounidense en Múnich, borracho y haciendo el saludo nazi afuera de un bar, fue arrestado esa misma noche y multado con más de $4,000. Incluso vender antigüedades relacionadas con la era nazi puede hacer que te investiguen si no queda clara tu intención. ¿Cómo te sentirías si un país acepta recibirte, pero nunca te hace sentir bienvenido? Comenta 4 si has visto algo parecido donde vives. Número 14. No se permite ropa en la playa. Suena impactante, pero en Alemania podría ser criticado por usar ropa en la playa. Esta es una de las culturas de libertad corporal más antiguas y serias de Europa. En las zonas marcadas como FKK, Freikörperkultur, estar desnudo no solo está permitido, es una regla no escrita. Si entras a una sauna pública con traje de baño, la gente te verá como si fueras grosero. Se estima que alrededor de 600.000 alemanes son miembros oficiales de más de 300 clubes de libertad corporal, con millones más participando de forma no oficial. Los alemanes también son el grupo más grande de turistas en playas nudistas en Croacia, Francia y España. Curiosamente, esta cultura no se limita a las playas, también la encontrarás en resorts, parques e incluso senderos para caminatas en el campo. Podrías ver gente trotando al aire libre usando solo tenis y una mochila pequeña. No es broma, es un estilo de vida protegido por la ley y respetado por la sociedad. ¿Cómo te sentirías si te pidieran desnudarte para encajar con la comunidad? Comenta 9 si te atreverías a probar una playa nudista en Alemania. Número 13. Refugiados, legalmente establecidos pero no realmente bienvenidos. ¿Cómo te sentirías si vivieras en un país por más de 10 años, tuvieras un trabajo estable, pagaras tus impuestos, siguieras todas las leyes, pero aún así te negaran rentar una vivienda solo porque tu apellido no es alemán? En Alemania, que es el país que más refugiados recibe en Europa, esto no es raro, es una regla no dicha que muchos extranjeros tienen que aceptar. Desde 2015, cuando la canciller Angela Merkel dijo, "Wir schaffen das". Lo lograremos, Alemania ha recibido a más de 1 millón de refugiados, principalmente de Siria, Irak y Afganistán. Gracias a su ubicación central y políticas humanitarias, Alemania se convirtió en un destino soñado. Los refugiados reciben entre $320 y $530 al mes, apoyo para vivienda, seguro médico y clases gratuitas de alemán y formación laboral. Pero detrás de toda esta generosidad hay una realidad fría, puede ser legal, pero aún así no ser realmente aceptado.
Muchos inmigrantes, incluso con ciudadanía, tienen dificultades para hacer amigos alemanes, casi no los invitan a fiestas o eventos comunitarios y algunos incluso son rechazados en restaurantes. Sus hijos suelen ser molestados en la escuela solo porque sus padres no hablan alemán perfectamente. Mientras esperan su documentación, muchos deben vivir en albergues temporales, a menudo antiguos cuarteles militares o bodegas convertidas, donde entre 50 y 100 personas duermen en menos de 93 metros cuadrados. No tienen documentos oficiales, pero reciben tarjetas de compras y apoyos mensuales, viviendo en una especie de zona gris entre recibir ayuda y estar aislados. Y cuando desean o se ven obligados a regresar, el gobierno alemán les paga para que vuelvan voluntariamente a su país. A través del programa REAC/GARP, un refugiado puede recibir hasta 2.700 pesos dólares en efectivo, además del boleto de avión y apoyo para su reubicación. Algunos incluso regresan a Alemania meses después como estudiantes o mediante matrimonio. Número 12. Detrás del edificio de 11 pisos iluminado hay chicas sin nombre. En Alemania, los servicios especiales no solo son completamente legales, sino que también están regulados como cualquier otro trabajo formal. Desde el año 2002, este sector fue legalizado para proteger a quienes trabajan en él, deben registrarse, pagar impuestos, hacerse chequeos médicos regulares y reciben beneficios de salud y jubilación como cualquier otro ciudadano. En el papel, es una industria limpia, pero en la realidad oculta muchos lados oscuros. Destacando en Colonia está Pascha, un edificio de 11 pisos con 120 habitaciones que alguna vez fue llamado el supermercado de entretenimiento para adultos más grande del mundo. Tiene gimnasio, restaurante, bar e incluso un estacionamiento privado para clientes VIP. Con miles de clientes al día, un lugar como Pascha puede generar entre 2 y 5 millones de dólares al año. Se estima que los ingresos totales de esta industria en Alemania superan los 15.000 millones de dólares, según Der Spiegel, lo que convierte a Alemania en el mercado de servicios especiales más grande de Europa. Pero detrás de esta legalidad está la dura vida de miles de mujeres, la mayoría provenientes de Rumanía, Bulgaria y Ucrania, países más pobres de la Unión Europea. Muchas tienen apenas entre 20 y 25 años, no hablan alemán y trabajan entre 12 y 14 horas diarias. A veces, ni siquiera se les permite rechazar a un cliente y deben sonreír y complacer, aunque por dentro estén muertas de miedo. Aunque la ley exige chequeos médicos 2 veces al año, casi la mitad de las trabajadoras no tiene licencia porque temen ser descubiertas, deportadas o simplemente no tienen otra opción. Número 11. Domingos de silencio, sueños de compras y diversión, arruinados. ¿Acabas de llegar a Berlín y planeabas comprar pan en el supermercado un domingo por la noche? Lo siento, solo encontrarás puertas cerradas. En Alemania, el domingo es día de silencio absoluto. Y no solo los domingos, todos los días, de 1 a 3 de la tarde y de 10 de la noche a 7 de la mañana, son consideradas horas de silencio obligatorias. Los locales lo llaman Ruhetag. Durante ese tiempo, no se permite perforar paredes, cortar el pasto, poner música fuerte, hacer fiestas, ni generar ruidos molestos, ni siquiera dentro de tu propio departamento. Incluso una aspiradora muy ruidosa al mediodía puede hacer que los vecinos llamen a la policía. La mayoría de las tiendas, centros comerciales, supermercados e incluso puestos callejeros tienen prohibido operar los domingos. Romper esta norma puede costarte una multa de hasta $2.700, dependiendo del estado. En estados conservadores como Baviera, incluso una tiendita que vende en secreto puede ser clausurada con fuerza. ¿Y por qué existe esta ley? Porque Alemania valora el equilibrio entre trabajo y descanso. El domingo es tiempo sagrado para visitar a la familia, caminar en el parque, ir a la iglesia o simplemente no hacer nada. En lugar de ir de compras, prefieren descansar de verdad. Hay algunas excepciones: hospitales, policía, bomberos y algunos centros deportivos pueden seguir funcionando. Número 10. Salir con alguien, pero sin amor. Podría salir con alguien durante 6 meses, ir a cenar, viajar juntos, incluso conocer a sus padres, pero cuando preguntas, ¿qué somos tú y yo?, solo te dirán, aún nos estamos conociendo. En Alemania,
Salir con alguien no significa estar en una relación, y eso no es la excepción, es una regla no escrita que tendrás que aceptar si vives aquí. Los alemanes son prácticos y muy directos. Incluso tienen un término no oficial pero muy real, Probation. Esta etapa suele durar entre 3 y 6 meses, durante los cuales ambas personas pueden salir con otros, siempre y cuando sean honestas. No hay etiquetas de novio/novia, ni promesas, y mucho menos mensajes tipo, te extraño todos los días. De hecho, no enviarse mensajes diarios es completamente normal en Alemania. Las estadísticas muestran que hay alrededor de 3 millones de usuarios de Tinder en Alemania y más del 70% son hombres. Esto crea un mercado de citas particular. Las mujeres, especialmente las extranjeras, son más buscadas pero también más propensas a quedar atrapadas en relaciones a medias. Algunas parejas incluso viven juntas en departamentos compartidos con contratos de renta claros, llamados Wohngemeinschaft. Compran la despensa juntos, se reparten las tareas, pero siguen declarándose solteros y sin compromisos emocionales, a menos que ambos estén de acuerdo en algo diferente. ¿Alguna vez estuviste en una relación sin etiquetas como esta? Comparte tu historia en los comentarios. Número 9. Los hombres alemanes se sientan para orinar. ¿Eres de esos hombres que están acostumbrados a orinar de pie? En Alemania, ese hábito podría incluso llevarte a los tribunales. Suena como una broma, pero hubo un caso en el que demandaron a un hombre por $3.300, acusándolo de haber dañado un piso de madera por orinar de pie. Esto ocurrió en Düsseldorf en 2015. El dueño del departamento alegó que la orina salpicó el suelo y causó daños serios. Aunque el tribunal falló a favor del inquilino, también señaló algo importante: en Alemania, orinar sentado se considera una muestra de cortesía, especialmente en espacios compartidos como rentas, la casa de tu novia o restaurantes pequeños. Esta costumbre está tan arraigada que en muchos departamentos privados, restaurantes y locales de comida hay letreros que dicen Bitte im Sitzen pinkeln, que significa, por favor, orina sentado. Algunos lugares incluso tienen sensores que activan un recordatorio si alguien intenta orinar de pie. Verás estos avisos en baños públicos pequeños, casas particulares y sobre todo en lugares compartidos. Pero no se trata solo de limpieza, es una regla no escrita de respeto, especialmente hacia quien limpia, la pareja, la compañera de cuarto. Para los alemanes, orinar de pie en un baño pequeño con piso de madera es visto como un acto egoísta. Número 8. Trabajar sin permiso está prohibido. ¿Crees que lavar platos sin tener permiso de trabajo podría costarte miles de dólares en multas y además hacer que tu jefe termine en problemas legales? A diferencia de algunos países del Medio Oriente o África, donde a veces se tolera trabajar en la informalidad, en Alemania, con su estricto sistema de bienestar social, trabajar sin un permiso legal es considerado evasión fiscal y fraude al seguro social. Un ejemplo muy conocido en la comunidad ugandesa: una señora mayor, que vivía en Alemania con una visa de reunificación familiar y aún no tenía derecho a trabajar, aceptó un empleo lavando platos en un restaurante pequeño. Cuando los inspectores la descubrieron, le impusieron una multa de unos $90, mientras que el dueño del lugar tuvo que pagar casi $900. Tal vez no suene tan grave, pero esa es apenas la sanción mínima para una primera ofensa. En casos más serios, las multas pueden alcanzar los $50,000, sin contar impuestos atrasados, seguros y gastos legales. Según el Ministerio de Trabajo alemán, se estima que entre el 10 y 15% de los trabajadores inmigrantes han trabajado en negro al menos una vez. Muchos son estudiantes internacionales, solicitantes de asilo o trabajadores provenientes de Europa del Este y el Sudeste Asiático. Número 7. No molestes a los locales. Si alguna vez te has reído fuerte en un elevador, hablado en voz alta en el metro, o gritado para llamar a tus amigos en una plaza pública, bienvenido a Alemania, donde molestar a los desconocidos es un tabú absoluto no escrito. Aquí, el orden y el espacio personal son leyes sagradas, seas local o turista. Un ejemplo pequeño pero clásico: en el metro de Berlín, puedes estar rodeado de 20 personas y no escuchar ni una palabra, no porque no se conozcan, sino porque no se molestan entre ellos.
Una encuesta de YouGov en 2023 reveló que más del 72% de los alemanes creen que guardar silencio en público es una señal de civilización, y más del 60% muestran su molestia de inmediato si alguien los incomoda, aunque se trate de extranjeros. No se trata solo del ruido. Tomar fotos de desconocidos en espacios públicos sin su permiso puede meterte en problemas legales. Las leyes de privacidad en Alemania son muy estrictas, las imágenes personales se consideran propiedad privada, y subir una foto de alguien sin su consentimiento puede costarte entre 300 pesos y más de 1,000 pesos dólares si esa persona decide demandarte. Hubo un caso donde a un turista le pidieron borrar una foto en el momento, solo por haber captado accidentalmente a alguien descansando en el fondo. Y no creas que un simple, perdón, lo arregla, los alemanes no te van a gritar, pero sí pueden guardarte rencor, mover la cabeza en desaprobación, suspirar o algo peor. Número 6. Incluso estornudar tiene su etiqueta. Si estornudas en público en Alemania, no te sorprendas si los desconocidos se voltean y te dicen Gesundheit, que significa buena salud. No son doctores, es solo una de esas pequeñas pero amables reglas no escritas de la cultura alemana. La palabra Gesundheit viene de una antigua tradición en la que se creía que un estornudo podía hacer que el alma se saliera del cuerpo, y este deseo actuaba como un escudo mágico contra los malos espíritus. Hoy la ciencia ha reemplazado la superstición, pero el hábito continúa, es una cortesía nacional, como decir salud o Jesús en México o bless you en Estados Unidos. Dato curioso, si estornudas 3 veces seguidas, los alemanes te dirán Gesundheit cada vez, como si fuera un reflejo cultural. Pero si no respondes con un danke, gracias, podrías recibir una mirada no muy amigable. Número 5. Si encuentras algo perdido, cuélgalo en un árbol. En Alemania, si se te cae un guante, una bufanda o incluso un gorro, tal vez no lo pierdas para siempre, solo levanta la vista hacia el árbol más cercano. En lugar de guardárselo encontrado o llevarlo a la policía, los alemanes tienen la costumbre de colgar los objetos perdidos en las ramas de los árboles, cercas o bancas del parque, un pequeño pero civilizado gesto. En Berlín, puedes ver árboles de objetos perdidos a lo largo de las calles con todo tipo de cosas, un gorro infantil olvidado, un guante solitario, o incluso un abrigo de invierno colgado con cuidado como si estuviera en una tienda. Los locales incluso tienen un nombre divertido para estos árboles, Fundbaum o árbol de objetos encontrados. Una encuesta del periódico Das Blatt reveló que más del 78% de los alemanes están dispuestos a devolver lo que encuentran y colgarlo en un árbol, se ve como parte de una cultura que respeta la propiedad ajena. En algunas colonias, incluso han instalado ganchos especiales cerca de las estaciones de tren como puntos de transferencia de objetos perdidos. Número 4. Tienes que pagar por la televisión pública, aunque no veas tele. Tal vez pienses que si no ves televisión ni escuchas la radio, no tienes que pagar, ¿verdad? Pero en Alemania es totalmente diferente. Cada hogar debe pagar una cuota mensual de radiodifusión pública de unos 20 pesos dólares, aunque no tenga televisión, radio, o solo use el celular para internet. Esta ley, llamada Rundfunkbeitrag, también conocida como GEZ, está vigente desde 2013. No se basa en cuántos aparatos tienes, sino en tu dirección. Si tienes un domicilio, tienes que pagar. El dinero financia a emisoras públicas como ARD, ZDF y Deutschlandfunk, con el fin de asegurar información neutral para todos. Pero si se te olvida registrarte o intentas evitar el pago, la agencia encargada puede exigirte cientos o incluso miles de dólares en pagos retroactivos, además de multas e intereses, aunque hayan pasado años. A un estudiante internacional le pidieron casi 800 pesos dólares por no haberse registrado en 3 años, aunque solo usaba su laptop para clases en línea. Y aunque solo uses un celular, tablet o computadora portátil, igual tienes que pagar, porque estos dispositivos pueden acceder al contenido de los medios públicos. Hay exenciones para estudiantes o personas con bajos ingresos, pero tienes que solicitarlas, no se otorgan de forma automática. Número 3. No le regales rosas rojas a una mujer. ¿Crees que un ramo de rosas rojas siempre es romántico? En Alemania,
eso podría ponerte en una situación incómoda o incluso parecer una insinuación no deseada. En este país, conocido por su franqueza y claridad, las rosas rojas no solo significan «qué bonitas», sino «estoy enamorado de ti». Regalarle rosas rojas a una compañera de trabajo, vecina o a una mujer que apenas conoces puede tomarse como una señal de que quieres algo más que amistad. Muchos extranjeros han tenido problemas por un ramo de flores, sin saber que en Alemania, regalar flores debe hacerse con el tipo correcto, a la persona correcta, en el momento correcto. Una encuesta de YouGov en 2021 reveló que casi el 62% de las mujeres en Alemania se sienten incómodas al recibir rosas rojas de alguien con quien no tienen confianza, y el 18% lo considera incómodo o una especie de insinuación. ¿Aún así quieres regalar flores? Mejor elige tulipanes, admiración, girasoles, positividad o rosas blancas, elegancia y sinceridad. Número 2. Lavar tu auto en casa está prohibido. En Estados Unidos, es común ver a un hombre sin camisa, lavando su troca en la entrada de su casa. En Alemania, eso te puede costar una multa enorme. Según las leyes de protección del agua en muchos estados alemanes, lavar el coche en casa, especialmente con jabón o químicos, es ilegal porque el agua sucia puede contaminar el sistema hídrico. La ley es estricta, incluso enjuagar el polvo solo con agua limpia puede multarte si no tienes un sistema de drenaje aprobado. En Baviera, las multas por infracciones graves o repetidas pueden alcanzar los 50.000 pesos dólares. En lugar de hacerlo en casa, la gente está obligada, y básicamente forzada, a usar autolavados automáticos o de autoservicio que cuenten con filtros adecuados. Según Statista, en Alemania hay más de 15.000 autolavados registrados que utilizan tecnología para ahorrar agua y reciclan hasta el 80% del agua usada. Y el control es serio. Muchos vecindarios tienen cámaras, y los vecinos no dudan en reportar a quien se lave el coche a escondidas, afuera. En algunas ciudades incluso reparten volantes que advierten: lavar tu coche en casa no te ahorra dinero, estás rompiendo la ley. Número 1. El cerdito de la suerte. ¿Crees que un cerdito puede traerte suerte todo un año? En Alemania, cada año nuevo verás cerditos rosados y gorditos por todos lados, desde dulces y regalos hasta tarjetas de felicitación, y no es por casualidad. Los alemanes lo llaman Glücksschwein, el cerdito de la suerte. Este símbolo viene desde la Edad Media, cuando tener un cerdo gordo era señal de riqueza y prosperidad. En las comunidades agrícolas antiguas, tener muchos cerdos te hacía rico, y un cerdo para Año Nuevo era un verdadero tesoro. Con el tiempo, el cerdo se convirtió en símbolo de buena suerte y fortuna para el año que comienza. Hoy en día, los alemanes suelen regalarse entre sí pequeños cerditos de chocolate, mazapán o porcelana para desear un año de abundancia. Según la Asociación Alemana de Confitería, se venden más de 40 millones de regalos con temática de cerdito cada año nuevo, especialmente en los estados del sur como Baviera y Baden-Württemberg. En algunas zonas rurales incluso celebran festivales del cerdito de la suerte, donde los cerdos reales se decoran con moños rojos, compiten en carreras o posan para fotos con los visitantes como símbolo del nuevo año. ¿Te gustaría recibir un cerdito para empezar el año con buena suerte? Comenta Cerdito de la Suerte si quieres llevar esta adorable tradición a casa, y ahí lo tienes. Acabamos de explorar 15 reglas no escritas y tabúes que los alemanes no suelen comentar. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios cuál de estas reglas te sorprendió más. Acabamos de descubrir juntos la tierra de Alemania. Gracias por acompañarnos hasta el final de este documental de viajes. Esperamos que sigas explorando con nosotros los secretos y maravillas del mundo.